Soy Mateo. Tengo 42 años, y si me hubieras visto hace 2 años, probablemente habrías cruzado la calle para evitarme. No porque fuera peligroso, sino porque olía a fracaso y a ginebra barata desde 3 metros de distancia. Nunca pensé que escribiría esto, pero aquí estoy, con las manos temblando un poco menos y la mente mucho más clara, intentando explicar cómo mi vida se desmoronó y cómo, milagrosamente, estoy empezando a reconstruirla ladrillo a ladrillo. Todo comenzó con el divorcio. Elena y yo estuvimos casados durante 12 años. No hubo grandes peleas, ni platos rotos, ni terceros en discordia. Simplemente, el amor se evaporó. Un día me miró mientras desayunábamos y me dijo, Mateo, ya no soy feliz. Esas 5 palabras fueron el principio del fin. Intentamos terapia, intentamos viajes, intentamos fingir, pero la sentencia ya estaba dictada. Cuando firmamos los papeles y ella se mudó, la casa se sintió inmensamente grande y terriblemente silenciosa. El silencio era lo peor. Se te mete en los huesos. Al principio, el alcohol era solo una forma de relajarme. Una copa de vino mientras cocinaba para uno, que siempre es la tarea más triste del mundo. Luego, un par de cervezas viendo la televisión para que el sueño llegara más rápido. Pero el sueño no llegaba, solo llegaba el aturdimiento. Pronto, las cervezas se convirtieron en whisky, y el whisky se convirtió en mi compañero de piso, mi confidente y mi verdugo. Empecé a llegar tarde al trabajo. Soy arquitecto técnico, y los detalles importan. Un error de cálculo, una reunión olvidada, mi jefe, que había sido comprensivo al principio por lo del divorcio, empezó a mirarme con esa mezcla de lástima y decepción que te quema por dentro. Recuerdo una noche en particular. Estaba en un bar cerca de la Plaza Mayor, uno de esos sitios oscuros donde nadie te pregunta tu nombre. Había perdido la noción del tiempo y del dinero. Me había gastado lo que tenía destinado para el alquiler en tragaperras. No soy un jugador habitual, pero esa noche, la luz parpadeante de la máquina me parecía hipnótica, prometiéndome una victoria que compensaría todas mis derrotas emocionales. Por supuesto, perdí. Salí del bar tambaleándome, llovía a cántaros en Madrid, y me senté en un banco mojado, llorando como un niño. Un perro callejero se acercó y me lamió la mano. Fue el único contacto afectuoso que había tenido en meses. Me sentí patético. Me dije a mí mismo, mañana paro. Pero el mañana es el gran mentiroso de los adictos. Pasaron 6 meses en una neblina constante. Perdí el trabajo. Fue un despido procedente, dijeron. Me dieron una indemnización que sabía que me gastaría en autodestruirme. Mis amigos dejaron de llamar porque siempre tenía una excusa o, peor aún, aparecía borracho y arruinaba la velada con mis lamentos sobre Elena. Mi hermana, Lucía, intentó intervenir. Vino a mi casa, vio las botellas vacías, la suciedad, la sombra de lo que yo era. Me gritó, me suplicó, lloró. Yo solo quería que se fuera para poder abrir otra botella. La eché de mi casa con palabras crueles que todavía me duele recordar. Me quedé solo. Absolutamente solo. El punto de inflexión no fue algo cinematográfico. No acabé en el hospital ni tuve un accidente de coche. Fue algo mucho más sutil y humillante. Me desperté un martes por la tarde en el suelo de mi cocina, rodeado de trozos de una pizza fría de hace días. Me dolía todo el cuerpo. Me levanté con dificultad y me miré en el espejo del pasillo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía la piel grisácea, los ojos inyectados en sangre y una barba descuidada que gritaba abandono. Pero lo peor fue la mirada. Era una mirada vacía, sin alma. En ese momento, sonó el teléfono. No lo cogí, pero saltó el contestador. Era mi hija, Sofía, de 8 años. Vivía con su madre. Papá, mamá dice que no puedes venir a mi función de ballet porque estás enfermo. Te he hecho un dibujo. Espero que te cures pronto. Ese mensaje me rompió en 1000 pedazos. Enfermo. Elena no le había dicho que su padre era un borracho, le había dicho que estaba enfermo. Y tenía razón. La vergüenza me inundó como una ola gigante. No podía ser ese hombre para mi hija. No podía dejar que su recuerdo de mí fuera una voz ausente en un contestador y una promesa rota. Me duché con agua helada,
temblando por el síndrome de abstinencia que ya empezaba a asomar sus garras, y busqué en internet Alcohólicos Anónimos Madrid. Había una reunión esa misma tarde a 3 calles de mi casa. Me puse la ropa más decente que encontré, aunque me quedaba grande porque había perdido mucho peso, y salí a la calle. Llegar a la puerta de ese sótano fue la caminata más larga de mi vida. Mis piernas pesaban toneladas. Mi cerebro me gritaba que diera media vuelta, que me comprara una botella y me olvidara de todo. Solo una más, susurraba la voz de la adicción. Mañana vas, hoy no estás preparado. Pero la voz de Sofía en el contestador era más fuerte. Entré. La sala olía a café rancio y a humanidad. Había unas 20 personas sentadas en círculo. Nadie me juzgó cuando entré. Nadie me miró mal. Un hombre mayor, con cara de haber vivido 3 guerras, me señaló una silla vacía. Me senté, con las manos sudando. Escuché historias que me helaron la sangre, historias de pérdidas mucho mayores que las mías, pero también historias de esperanza. Cuando llegó mi turno, solo pude decir, me llamo Mateo y soy alcohólico. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Y por primera vez, no me sentí solo. Todos asintieron. Todos sabían. Los primeros días fueron un infierno físico y mental. El insomnio, los temblores, la ansiedad que me hacía caminar por el pasillo de mi casa como un león enjaulado. Pero volví a las reuniones. Día tras día. Empecé a ver pequeños cambios. Pude dormir 4 horas seguidas. Pude comer algo más que comida basura. Un día, salí a caminar por el Parque del Retiro. Me senté en un banco, no para lamentarme, sino para observar. Un señor mayor estaba dando de comer a las palomas. Se sentó a mi lado y empezamos a hablar del tiempo, de fútbol, de nada importante. Al despedirse, me dijo, tienes buena cara, hijo. Sigue así. No tenía ni idea de mi lucha, pero esas palabras, viniendo de un completo desconocido, fueron como un bálsamo. Me di cuenta de que el mundo no me odiaba, el mundo simplemente seguía girando y yo podía elegir volver a subirme a él. Empecé a ir a la biblioteca pública para no estar en casa. Allí conocí a Clara, la bibliotecaria. Me veía ir todos los días, leer libros sobre arquitectura, sobre historia, intentando reconectar con mis pasiones olvidadas. Un día me trajo un libro sobre restauración de edificios antiguos. Pensé que te gustaría, me dijo con una sonrisa tímida. Ese pequeño gesto de amabilidad, ese ser visto como una persona y no como un problema, me dio fuerzas para seguir. Empecé a hacer pequeños trabajos de reformas para conocidos que no sabían de mi bache. Pintar una habitación, arreglar una estantería. El trabajo manual me ayudaba a mantener la mente ocupada. Cada pequeño trabajo terminado era una victoria, una prueba de que mis manos servían para construir, no solo para sostener un vaso. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó 3 meses después. Era el cumpleaños de mi exmujer, Elena. La fecha estaba grabada en mi cerebro. La soledad y la nostalgia me golpearon con fuerza. Pasé por delante de una licorería. El neón parpadeaba invitándome a entrar. Me detuve. Podía sentir el sabor del alcohol en mi boca, la promesa del olvido. Mi corazón latía a 1000 por hora. Saqué el móvil y miré la foto de Sofía que tenía de fondo de pantalla. Luego, saqué la moneda que me habían dado en el grupo por mis 3 meses de sobriedad. Era un trozo de metal barato, pero para mí valía más que todo el oro del mundo. Respiré hondo, cerré los ojos y crucé la calle alejándome de la licorería. Compré un helado y me lo comí sentado en un bordillo, viendo pasar la gente. Ese helado me supo a gloria. Me supo a libertad. Haber superado esa noche frente a la licorería fue, sin duda, un punto de no retorno, pero el camino estaba lejos de ser una línea recta hacia el éxito. La euforia de los primeros meses de sobriedad dio paso a una realidad más monótona y, a veces, desalentadora. Tenía que reconstruir mi vida laboral y lo más difícil, recuperar la confianza de los míos. Lucía, mi hermana, fue la primera en abrirme la puerta. Le escribí una carta de verdad, en papel, pidiéndole perdón. No esperaba respuesta, pero me llamó. Quedamos en una cafetería neutral. Estaba a la defensiva, cruzada de brazos, escrutando mis ojos en busca de esa neblina etílica. Pero vio claridad. Vio a su hermano, el de antes.
Lloramos juntos sobre 2 cafés con leche que se quedaron fríos. Paso a paso, Mateo, me dijo. Y esa se convirtió en mi mantra. Conseguir trabajo estable siendo un arquitecto de 40 y tantos con un hueco sospechoso en el currículum y fama de problemático en el sector no fue fácil. Recibí muchos, ya te llamaremos, que nunca se materializaron. La desesperación a veces asomaba, susurrándome que tal vez era demasiado tarde. Pero ahí estaba el grupo. Ahí estaba Paco, mi padrino, en AA, un ex camionero con tatuajes hasta en el cuello que me llamaba cada vez que mi voz sonaba un poco más triste de lo normal. La vida es como la carretera, chico, me decía con su voz ronca. A veces hay baches, a veces hay niebla, pero si sigues conduciendo, el sol acaba saliendo. Paco me enseñó que pedir ayuda no es de débiles, es de supervivientes. Un día, mientras hacía cola en la panadería, escuché a una mujer quejarse por teléfono de que el contratista le había dejado tirada en medio de una reforma integral de un local comercial. Era Carmen, una mujer con mucha energía y poca paciencia. Sin pensarlo mucho, y con el corazón en la garganta, le toqué el hombro. Perdone que me entrometa, he escuchado su problema. Soy arquitecto técnico. Si necesita a alguien que supervise la obra o le dé una segunda opinión, puedo ayudarla. Me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa sencilla pero limpia, mi afeitado reciente. ¿Tienes referencias?, me preguntó directa. Fui honesto. Tengo muchas de hace 2 años. Del último año, no tengo. Pero tengo tiempo, ganas y necesito una oportunidad. Algo en mi sinceridad la convenció. Me citó en el local esa misma tarde. El local era un desastre, pero yo veía el potencial. Mis ojos, antes nublados, ahora veían líneas, estructuras, luz. Trabajé como nunca. No solo supervisaba, cargaba sacos, lijaba paredes, hacía lo que hiciera falta. Carmen se dio cuenta. Trabajas como si te fuera la vida en ello, me dijo una vez. Es que me va la vida en ello, le respondí. Esa reforma fue mi redención profesional. Carmen quedó encantada y me recomendó a un amigo, y ese a otro. No volví a una gran empresa, me establecí por mi cuenta, aceptando proyectos pequeños pero con alma. Recuperé el placer de crear, de ver cómo algo roto puede arreglarse y convertirse en algo hermoso. Era una metáfora perfecta de mi propia existencia. Pero el verdadero desafío, el jefe final, de este videojuego que era mi recuperación, seguía siendo mi hija Sofía. Elena había sido muy cauta, y con razón. No me dejaba verlas solas, solo visitas supervisadas en un parque durante 1 hora. Era doloroso sentirme vigilado, como un delincuente, pero lo acepté con humildad. Me lo había ganado. Durante meses, fui el papá del parque. Jugábamos, hablábamos. Sofía me miraba a veces con curiosidad, como intentando descubrir si el papá enfermo volvería. Yo le llevaba sus dibujos enmarcados, le contaba cuentos que inventaba sobre la marcha. Poco a poco, la tensión en los hombros de Elena, que siempre se sentaba en un banco cercano a leer, se fue relajando. Llegó el día de la función de fin de curso, 1 año después de aquella llamada al contestador que me cambió la vida. Esta vez, nadie me dijo que no fuera. Me senté en la tercera fila, con el corazón latiéndome en las sienes. Cuando Sofía salió al escenario, vestida de flor, y sus ojos buscaron entre el público hasta encontrarme, vi cómo se le iluminaba la cara. Me saludó con la manita, un gesto pequeño, imperceptible para los demás, pero que para mí fue un terremoto. Al terminar, corrí a abrazarla. Papá, has venido, gritó. Elena se acercó. Me miró a los ojos, profundamente, buscando algún rastro de mentira. No lo encontró. Gracias por venir, Mateo, dijo, y por primera vez en 2 años, me sonrió de verdad. No era una sonrisa de reconciliación amorosa. Eso ya era pasado, pero era una sonrisa de perdón. Y eso era mucho más valioso. Esa noche, volví a mi apartamento. Era pequeño, no tenía los lujos de mi vida anterior, pero estaba limpio, ordenado y era mío. Me senté en el sofá con una taza de té. No había alcohol en la casa, ni ganas de que lo hubiera. Pensé en todo el camino recorrido. En el hombre que lloraba en el banco bajo la lluvia, en el perro callejero, en el señor de las palomas, en Clara la bibliotecaria, en Paco el camionero, en Carmen la impaciente.
Todos ellos habían sido ángeles disfrazados, pequeños empujones que me mantuvieron en el camino cuando mis propias piernas fallaban. El verdadero éxito no es no caerse nunca, Reddit. El éxito es entender por qué te caíste y tener el coraje de pedir una mano para levantarte. Hoy, mi vida no es perfecta. Tengo deudas que sigo pagando, tengo días grises donde la tristeza asoma, y tengo que estar siempre alerta porque la adicción es un monstruo que duerme pero nunca muere. Pero tengo algo que había perdido, tengo dignidad. Tengo la confianza de mi hija. Tengo trabajo. Y lo más importante, cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no veo a un extraño. Veo a Mateo. Un Mateo con cicatrices, sí, pero un Mateo que está vivo, despierto y listo para lo que venga. Si estás leyendo esto y estás en ese pozo oscuro, pensando que ya no hay salida, que has quemado todos los puentes, créeme, siempre queda una piedra sobre la que empezar a construir. Solo tienes que dar el primer paso, aunque sea temblando. Vale la pena. Te lo prometo, vale la pena.